Hola a todos, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro podcast Emprende e Innova. Soy Julián Torres del Centro de Innovación y Negocios de la Universidad de Manizales. Es un placer para mí estar con ustedes en este nuevo podcast en el cual hablaremos sobre gestión del riesgo para la toma de decisiones en los emprendimientos. Para esto estamos con Carlos Guayara, emprendedor durante los últimos 6 años, cofundador de 3 emprendimientos enfocados a los mercados bursátiles y startups. YC Alumni, director de operaciones y director de inversión para compañías del sector bursátil, con más de 8 años de experiencia negociando en los mercados de acciones y divisas, liderando equipos de trading con conocimientos en la banca de inversión y análisis financiero, economista y administrador de empresas con énfasis en mercados de capitales y orientación al resultado. Es un placer para nosotros darle la bienvenida a Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Julián, encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es fundamental tener personas con tu perfil para que nos compartan un poco de su experiencia y su trayectoria y la de sus emprendimientos para poder enseñar un poco a través de la experiencia que han tenido a las personas que apenas están empezando. Me gustaría empezar primero preguntándote un poco de dónde surge la idea de TRI. ¿Cómo llegan ustedes a tener hoy la principal plataforma, aplicación para comprar y vender acciones en Colombia? Julián, claro que sí. Mira, creo que tuvo principalmente tres puntos importantes. Lo primero fue la experiencia y lo que nos apasionaba, Esteban y a mí, que somos dos de los tres cofundadores. Trabajamos mucho tiempo en mercados financieros, hacíamos trading de posición propia para un hedge fund de Nueva York y pues al menos yo a nivel personal pensé que iba a hacer eso muchos años de mi vida. Me apasionaba, había sido profesor, era algo que realmente me gustaba mucho, pero de ahí siempre empezamos a preguntarnos por qué en Latinoamérica la gente invertía tan poquito en la bolsa. Y una de las razones que identificamos desde muy temprano fue por la falta de entendimiento, porque lo veían muy difícil, porque veían esto como si fuera rocket science, algo complicadísimo solo para genios o para financieros muy estructurados. Entonces, eso me lleva al segundo punto, que fue el primer emprendimiento que tuvimos. Antes de TRI, nosotros tuvimos una empresa que se llamó Trendy Trade, que básicamente lo que buscaba era, a través de un algoritmo, inteligencia artificial, asignarle una ponderación alcista o bajista a los activos de la bolsa de valores según los comentarios de la gente en redes sociales. Entonces, un poco lo que queríamos hacer era lo que te decía, como tratar de acercarle a la gente la bolsa de una forma mucho más fácil, mucho más entendible, que no fuera algo numérico, que no fuera algo de gráficas muy complejas, sino algo muy sencillo. Y creo que esa empresa pues nos dejó muy buenos aprendizajes, muy buenas cosas y nos ayudó bastante. Y creo que ahí nos abrió la oportunidad para ver las oportunidades que había de emprender en Latinoamérica. La tercera fue pues efectivamente estando como en todo este ecosistema, Robinhood en Estados Unidos empieza a crecer y empieza a hacerse pues la empresa que es hoy. Nosotros la conocimos por allá en el año 2017, donde tal vez Robinhood tenía sus primeros 5 millones de usuarios, que no era mucho, pero ya se veía cómo estaba irrumpiendo en el sistema financiero y cómo estaba cambiando de a poco las cosas. Y ahí caímos en cuenta que nadie estaba haciendo un Robinhood para Colombia. Y después, de hecho, cuando nos pusimos a investigar el escenario en toda Latinoamérica, nos dimos cuenta que eran los mismos problemas para toda Latinoamérica y que nadie estaba buscando solucionar. Entonces, a partir de ahí dijimos, ok, pues hagamos el Robinhood latinoamericano, que sea la primera plataforma de vinculación 100% digital, donde tú no tengas que ser millonario ni empezar con grandes capitales, sino que puedas empezar a invertir desde 10.000, 20.000 pesos, donde los costos de comisión no sean exagerados como siempre ha pasado, sino que sea algo que cualquier persona pueda hacer. Y ahí empezamos a trabajar en la idea de TRI. Yo creo que esto es un ejemplo perfecto de cuando la pasión, o sea, lo que nos gusta hacer y la identificación de una necesidad clara se unen para convertirse en algo exitoso. O sea, yo creo que una de las principales recomendaciones que uno puede dar siempre en temas de emprendimiento es emprenda en algo que la apasione, para que sea el día a día mucho más llevadero, porque siempre hay días difíciles, pero cuando hay algo que nos apasione, nos gusta, es mucho más llevadero. Me gustaría saber qué ha sido lo más duro de emprender. Digamos que ya se puede considerar un emprendedor serial, ha tenido varios emprendimientos, hay una serie de aprendizajes detrás y es, venga, de estos aprendizajes que he tenido y del que hoy tenemos que es exitoso, ¿qué ha sido lo más duro en el día a día
¿Cuáles han sido esas paredes con las que nos hemos dado? No, creo que retos han sido muchos y creo que los retos los va a encontrar el emprendedor. O sea, hay unos que se comparten y hay otros que van a ser muy específicos a su modelo de negocio. En nuestro caso, en un primer momento fue el tema financiero. Nosotros empezamos Tri con el capital que nos había dejado la venta de Trendy Trade, que en nuestra cabeza teníamos 10 meses de vida y era lo que necesitábamos para sacar el producto. Terminamos demorando 2 años más, entonces fueron 2 años haciendo locuras a nivel financiero, apretándonos el cinturón lo máximo para poder sobrevivir mientras sacábamos adelante el producto. Entonces, creo que el tema financiero siempre va a ser un reto que comparten todos los emprendedores y donde la recomendación sería ojalá puedan conseguir un buen financiamiento desde el principio o sean muy organizados desde su vida profesional y ojalá lleguen con ojalá un año de vida en ahorros para empezar a emprender. En nuestro caso, por ejemplo, la tecnología fue un reto bastante grande. El sector financiero tenía una tecnología muy quedada en el tiempo. Pues digamos con un legacy bastante antiguo y eso pues nos dificultó tratar de cumplir como esa teoría del MVP, ¿no? De haga un producto mínimo viable y sáquelo al mercado rápido. Y era muy complejo porque al ser un tema que iba a manejar el dinero de la gente y que iba a depender de los sistemas de otras 3 instituciones con tecnologías diferentísimas y muy viejas, pues no nos iba a permitir como salir al mercado con la velocidad que necesitábamos. Entonces por eso fue que nos demoramos tanto porque realmente la construcción a nivel tecnológico fue bastante fuerte, que fue una terrible barrera en ese momento, pero asimismo ahora es una bendición para nosotros, porque la empresa que quiera hacer lo mismo que nosotros sabe lo que va a tener que enfrentarse y por eso es que en este momento nosotros cumplimos ya 21 meses en el mercado y seguimos siendo únicos en lo que hacemos. Entonces creo que es un reto que ahora se convirtió en una ventaja gigante. Y tercero creo que fue el tema de regulación, porque lo que nosotros estamos haciendo no se había hecho nunca en Colombia, muy poco en Latinoamérica. Entonces, de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer es siempre de estar como en el loop, en el radar de los reguladores, de explicarles qué era lo que queríamos hacer. Queremos obviamente contar con la bendición de ellos, que sepan que existimos, que sepan lo que vamos a estar haciendo, porque además nos parecería fundamental que, como es un tema financiero, que nuestro cliente final pueda estar lo más tranquilo posible. Decir, oye, independientemente de si invertí bien o mal, sé que es una empresa seria y que mi dinero está seguro. Entonces, buscar a los reguladores, generar esa relación de confianza, tratar de acomodarse a lo que ellos te piden, pero también, por otro lado, empujarlos a que sean más flexibles a nuevos modelos, a nuevas ideas de negocio. En nuestro caso, creo que fueron los 3 retos más grandes que tuvimos, que afortunadamente íbamos sorteando y pues nos ha ayudado a ser lo que somos hoy. Yo creo que ahí es importante resaltar dos cosas que dices. Por un lado, hablándonos, metiéndonos ya un poco más en el tema de la innovación, y es cuando nos dedicamos a investigar un poco más a fondo, invertimos mucho más en el desarrollo, es mucho más difícil que nos copien. No es una innovación tan común como esa innovación incremental que es la del día a día, pero cuando logramos llegar a un buen puerto, los resultados son mucho más grandes, mucho más visibles, y yo creo que es un mensaje muy importante también para el emprendedor y para el innovador dentro de las empresas si están allí, y es, venga, dediquen esfuerzo y dedicación y no se venzan en el proceso porque muchas veces el resultado al final vale todo el esfuerzo que se ha realizado. Y lo segundo es, hay ciertos productos, hay ciertos servicios, hay ciertos procesos que tenemos que enseñarle a la gente que son demasiado buenos y que ellos entiendan cómo funcionan para que los puedan consumir. Muchas veces ese componente de la educación al consumidor o la educación a ese ecosistema en el cual tiene que funcionar el producto nos falta y eso lleva a que los productos o servicios, si bien son muy buenos, puedan llegar a fracasar. Hace poco hablábamos de la relación directa que existe entre emprender y la toma de riesgos. ¿Cómo ha sido ese proceso de entender el riesgo y la incertidumbre como parte de todo el proceso del emprendimiento? Creo que a nosotros por lo que veníamos haciendo en la bolsa, el tema de tomar riesgos ya lo teníamos como muy implementado y teníamos pues casi que nuestro ADN. Sin embargo, esa incertidumbre que tú dices, pues definitivamente es algo que cualquier emprendedor va a tener que enfrentar, ¿cierto? Entonces creo que ahí lo primero es entender y normalizar los errores, entender que uno tiene mucho por aprender y que uno puede tener una idea en la cabeza y de pronto puede sonar muy intuitiva y puede sonar correcta, pero al
final el mercado es el que te va a decir si estás equivocado o no, si funciona o no, si gusta o no. Entonces es como crear una cultura desde muy temprano oiga, está bien equivocarse, pero busquemos ese error, experimentemos mucho. Entonces una de las cosas que hemos hecho en Tri muy bien para crecer como hemos crecido, hemos desplegado un montón de experimentos que unos han salido muy bien y nos han dejado buenos resultados, otros han salido muy mal, pero nos han dejado muy buenos aprendizajes. Pero entonces es gracias a eso, a que hemos entendido que al final el consumidor muchas veces no sabe ni siquiera lo que quiere, que tú tienes que irle mostrando el camino, pero que en ese mostrarle el camino van a haber cosas que van a funcionar y van a haber cosas que no van a funcionar. Eso creo que es lo primero. Y lo segundo, para entender el tema de la incertidumbre, es entender que al final, más avanzado que estés como emprendedor, nadie tiene la vida comprada. Y creo que ejemplos hay varios de empresas gigantes, súper establecidas, que en algún momento dejaron de innovar y se han acabado. Y empresas que en cambio empezaron muy pequeñas y han ido escalando un ritmo impresionante. Entonces, al final, esa incertidumbre pasa a ser algo positivo porque esa incertidumbre te da a ti el espacio de innovar y cuando tú innovas y cuando tú buscas innovar sirviéndole a mucha gente, creo que el mercado te va a responder de forma positiva. Bueno, y ya para terminar, nos gustaría un poco pedirte algunas recomendaciones o más bien qué consejos le darías a esos emprendedores que apenas están empezando el camino y que posiblemente encuentran muchas distracciones que los pueden hacer desistir de sus emprendimientos. Total, lo primero es cuando vayan a decidir emprender, decídanlo y comprométanse con esa decisión, porque hay mucha gente que entonces dice, listo, voy a emprender, pero lo hace a medias o no lo hace. Entonces, a mí me gusta mucho una metáfora que dice, hay que quemar los barcos, te metes de cabeza y lo logras, punto. Segundo, es un tema de hacer que las cosas pasen. Los emprendimientos, uno muchas veces, y parte de esta incertidumbre que preguntabas ahorita, es, uno cree que las cosas se hacen de alguna forma y resulta que no, pero tú tienes que hacer que las cosas pasen a pesar de todo. Entonces, encontrar como esa flexibilidad y esa creatividad para lograr las ideas, para lograr los acuerdos, para lograr los negocios, va a ser importantísimo. Tercero, es muy importante saberte rodear de gente que de pronto ya haya transcurrido las cosas que tú hasta ahora vas a empezar a transcurrir, de la gente que sea experta de pronto en ese tema que a ti te guste, que te apasione o en el que sea tu emprendimiento. Entonces, saberte rodear va a ser también fundamental y precisamente pues tener como una mentalidad de lograr cosas muy buenas, entendiendo que el error va a ser parte de ese proceso de hacer muchos experimentos muy rápido y aprender rápido, pero teniendo siempre una mentalidad grande, una mentalidad de hacer cosas gigantes, de que le puede llegar a mucha gente. Bueno, ya para concluir, queremos darle las gracias a Carlos por acompañarnos en este espacio. La verdad es súper importante para nosotros poder tener personas con este tipo de experiencias y estos súper perfiles para que nos acompañen en el proceso que estamos. Y me gustaría cerrar con una reflexión y es, tanto en el mundo de la innovación como en el emprendimiento, el riesgo es una variable que siempre estará presente, por lo que es importante prepararnos para gestionarla de manera efectiva para poder tener una mayor posibilidad de subsistencia de nuestros nuevos negocios. También les recordamos que este espacio llega a ustedes gracias a OpenEd, la plataforma de educación abierta al mundo de la Universidad de Manizales, donde encontrarán estos y muchos más contenidos de calidad. Y también los invitamos a que se registren en el Centro de Innovación y Negocios y en su unidad de emprendimiento para poderlos acompañar en todo el proceso que están empezando con sus nuevas ideas de negocio o emprendimiento.